Bueno, buenas tardes. Clase de desarrollo de aplicaciones web. Hoy vamos a arrancar con la unidad 2, que trata de la persistencia del mapeo objeto relacional. ¿Sí? Vamos a, en la unidad tiene distintos temas, como que voy a agrandar, como qué es la persistencia de datos, ¿sí? De qué trata el mapeo objeto relacional. Vamos a ver un framework de persistencia y mapeo. También vamos a ver alguna configuración de un ORM y una conexión a la base de datos. Y por último vamos a definir modelos para representar entidades en la base de datos y las relaciones entre esas entidades. Como importante, como les comenté recién, lo aclaro de nuevo, vamos a arrancar con el punto 3, que es el framework de persistencia, ¿sí? En este caso es NES, por acá está el loguito. Y en la próxima clase vamos a ver un poco más de teoría sobre qué es la persistencia de datos. Bueno, para arrancar, antes de introducirnos en NES, tenemos que hablar de lo que conocemos. Que lo que conocemos desde el cuatrimestre pasado, programación 3, ¿se acuerdan que elaboramos con Node? ¿Sí? Como dice acá la presentación, Node, Java se convirtió en un lenguaje muy utilizado en la web, tanto para aplicaciones back como front. Nosotros el año pasado utilizamos Java en los dos, en el front con React y en el backend con Node, ¿sí? Y si se acuerdan, si hacemos memoria, había algo que estaba bueno de Node, pero a la vez nos podía presentar algunos inconvenientes. A ver, ¿quién me puede, antes de la pregunta, Node nos da mucha libertad a la hora de programar, ¿bien? ¿Se acuerdan cómo iniciamos nuestro proyecto el año pasado? Empezamos con un solo index, le fuimos agregando funcionalidades, rutas, mezclábamos un poco la parte de la lógica con la ruta, hasta que después un día lo estructuramos, ¿ok? Pero esta estructuración que hicimos en nuestro backend, eh, la definimos así siguiendo algunas pautas y principios de, de definición de la arquitectura de un servidor, ¿sí? Entonces, la libertad que nos da Node nos hace cuestionarnos nos hace recurrir a algunas preguntas como ¿cómo armar la arquitectura del proyecto? ¿Sí? Voy a tener un index, voy a tener el controlador mezclado con la ruta la la voy a poner acá, el controlador va a estar aparte, ¿cómo me voy a conectar a la base? ¿Qué patrones de diseño utilizo? ¿Sí? Ahora que ustedes saben qué son los patrones, eh, ¿qué patrones de diseño utilizo? ¿Cómo los implemento? Etcétera. Entonces, esto, el año pasado nosotros seguimos una arquitectura que, que mientras ustedes estén dentro de ese proyecto, bárbaro, porque ustedes saben cómo la implementaron y mientras le piden modificaciones a ustedes, va bien, o al equipo, ¿sí? Pero si viene alguien externo, va a tener que aprender esa arquitectura. O sea que, como dice acá abajo, cada programador implementa el diseño de la arquitectura como quiere. Es decir, no nos obliga a seguir una pauta determinada. O sea, hace esto acá, poner los controladores de esta forma, eh, conectate a la base así, ¿me explico? Entonces, esa libertad se termina convirtiendo en un problema que es el de cómo resolver está acá abajo, no sé si se alcanza a leer, que es el de cómo resolver la arquitectura de un proyecto. Hasta ahí, bárbaro. Ahora vamos esta fue la introducción para decir qué es Nest. Bueno, este es el creador de Nest, Camille Misley White, ¿sí? Creador de Nest, o como se pronuncie. ¿Qué es Nest? Seguramente algunos lo han escuchado o no. ¿Alguien ya conoce Nest? ¿Nadie? ¿Han oído hablar?
Un poco, sí. Un Yo poco estuve sí. viendo lo poco que me mostró Guille. Estuviste viendo lo que te mostró Guille. Sí. ¿Alguien más? Nadie más. Nest es un framework para construir aplicaciones eficientes y escalables del lado del servidor. ¿Sí? Un framework, ¿se acuerdan lo que es? Una estructura, un marco de trabajo que alguien lo definió, que un equipo de desarrollo lo definió, en el cual nos dicen, bueno, seguí estos lineamientos, ¿no es cierto? Está construido con TypeScript y también permite escribir código JavaScript. Nest proporciona una arquitectura de aplicación lista para usar, que permite a los desarrolladores y equipos crear aplicaciones altamente testeables, escalables, con poco acoplamiento y fácil de mantener. Bien, perdonen. Entonces, la arquitectura de Nest está fuertemente inspirada en Angular. Ambos utilizan un sistema de módulos y componentes. ¿Qué es lo que busca Nest? Definir componentes, definir módulos que van a incluir componentes que se van a relacionar entre ellos para que esto sea, justamente, para que esto sea dándonos algo que es eh, que tiene poco acoplamiento, es decir, pocas relaciones internamente de los módulos, ¿sí? Al brindarnos también esto de modularizar y definir componentes, nos permite poder reutilizar estos componentes cuando sea necesario. Bien, hasta ahí venimos. En resumen, es un framework que nos dice cómo elaborar o cómo crear aplicaciones del lado del servidor. Utiliza TypeScript, aunque también permite programar en Java. Combina programación orientada a objeto, la programación funcional y la programación reactiva funcional. El paradigma funcional es un paradigma orientado, es un paradigma de programación declarativo que se centra en qué hacer y no en el cómo. Y el paradigma reactivo funcional es un paradigma que se enfoca en manejar los flujos de datos asíncronos y eventos. Esto permite escribir código que reaccione automáticamente a los cambios de datos, ¿ok? Evita la necesidad de gestionar manualmente la sincronización de los estados, ¿bien? Entonces, ¿qué nos ofrecen? Es un marco de trabajo sobre el que desarrollamos la aplicación. Acuérdense del lado del servidor. Nos permite utilizar programación orientada a objeto, herramientas que ya conocemos de Node.js como Express, porque Nest no vamos a tener que instalar Express, sino que ya por debajo utiliza Express, ¿sí? Y también nos permite trabajar con otras librerías de Node.js. También tiene su propio CLI, que es la consola de comandos para crear proyectos, eh, crear componentes, crear módulos, ejecutarlos, ¿sí? Nest tiene como objetivo liberar al desarrollador de tareas comunes y repetitivas. Ofrece una arquitectura más sólida. Entonces, si estamos laburando con Nest y necesitamos incorporar a alguien a nuestro proyecto, va a decir, bárbaro, utilizan Nest, ya conozco, sé que va por acá. Bien, no voy a tener que conocer cómo implementamos, cómo enrutamos los controladores, cómo conectamos a base. Bien, hasta ahí. ¿Alguna consulta, alguna duda? Por ahora no. Ah, ¿qué necesitamos para... bien, ahí no se ve, voy a tener que achicar. ¿Se ve bien ahí? Bien. ¿Qué necesitamos para utilizar Nest?
Bueno, necesitamos tener Node.js, que seguramente ustedes ya lo tienen instalado el año pasado, una versión igual o superior a la 16, y el gestor de paquetes de JavaScript, npm, ¿ok? La instrucción para instalar npmi de manera global con "-g", instalan Node, con este comando pueden ver la versión, ¿sí? Y el CLI de Nest nos ofrece varios comandos. Uno de ellos es el de crear un proyecto. Entonces, con el comando nest new más nombre de proyecto, crean su primer proyecto. Y para ejecutarlo, ahora vamos a ver que pueden ejecutarlo de múltiples maneras, pero un comando es npm run start. ¿Ok? Continuemos. Bueno, esta estructura de proyecto es una estructura de proyecto general que la saqué por acá. A ver, ¿está compartida? Sí. Esta estructura está en el libro de práctica de Nest, perdón, en el capítulo 5. El libro arma un proyecto de una tienda, ¿ok? Y en el capítulo 5, bueno, dice que va a trabajar con el modelo MVC y arma la estructura general que va a tener su aplicación. Así que por ahí la van a encontrar en el libro esta imagen, ¿ok? Y básicamente dice que el cliente va a hacer consultas a la aplicación, va a haber un módulo que contiene los distintos módulos de mi aplicación, se va a conectar a un controlador, este controlador puede hacer consultas, acá dice modelos, pero en realidad es a un servicio que utiliza una entidad, ¿ok? Va a utilizar TypeORM para laburar con alguna base de datos, ¿ok? Y en el libro, en el libro utilizan las vistas con Handlebar, ¿bien? Así se define la estructura en el ejemplo del libro. Nuestra estructura, o la que yo voy a mostrar ahora en un rato, habla de que vamos a tener los clientes que se van a conectar a... perdón, no se van a conectar a ningún lado, perdón, disculpen. Los clientes van a hacer las solicitudes HTTP a mi servidor, ¿sí? Generalmente, a mi aplicación servidor, generalmente puede interceptar estas peticiones, pueden ser interceptadas por los middleware o wards o pipes, que son, ¿se acuerdan que son los middleware? Son funciones que realizan validaciones o transforman información que vienen por la solicitud, o los WAR que nos autorizan o no a utilizar determinado recurso, pipes que suelen transformar la información, ¿sí? Luego de que pasan estas funciones, hay algo acá que no está representado, pero hay algo que es el manejador de rutas de Nest, que según la petición que haga el cliente, le va a decir, bueno, esta petición desemboca en determinado controlador. Este controlador puede o no conectarse a un servicio, ¿sí? Puede ser que se termine acá la petición y solo el controlador responda al cliente y se termine ahí la vuelta, ¿ok? Como vamos a ver un ejemplo ahora. Pero generalmente los controladores están asociados a algún tipo de servicio que terminan utilizando algún repositorio para leer o guardar datos o actualizar datos a la base de datos. También podría ser que este servicio se conecte a una API externa para requerir determinada información, ¿sí? Disculpa, Cristian, ahí piden en el chat si se puede agrandar la imagen. A ver ahí. ¿Mejor? Podés poner para presentar abajo a la derecha, al lado del 125. Sí, ya lo presenté, pero vos sabés que hay algunos textos que no me aparecen. Lo dejo ahí y cuando el texto se rompa, vuelvo para atrás, ¿ok? Bueno, le decía que, bueno, ya di la vuelta. El controlador suele requerir información a un servicio, el servicio al repositorio, para mover qué es un repositorio, una entidad, etc. Estos repositorios se conectan a través de entidades a la base de datos para requerir la información. También los servicios pueden
no están obligados a esto, sino que pueden requerir información del exterior, ¿no es cierto?, a través de una consulta de una API externa. Todos estos componentes van a estar contenidos dentro de módulos, ¿sí? Entonces, la idea de NES es la modularización, ¿sí? Tener distintos módulos para cada regla de negocio sería. Vamos a tener un módulo para la autenticación, un módulo para todo lo que tenga que ver con usuarios, crear un usuario, modificar, listar, ¿bien? Un módulo para, en nuestro integrador eran actividades, un módulo para las actividades, listarlas, crearlas, etcétera, ¿sí? Eso más o menos es la estructura que siguen las aplicaciones dentro de NES, ¿bien? Ahora, antes de ver esto, les tengo que mostrar un proyectito, el proyecto base. Por cuestiones de tiempo, porque sí, suele demorar un poquito, yo ya me creé un proyecto, o sea que vine acá, me instalé NES, creé el proyecto, ¿sí? Le puse el proyecto base de nombre, y con la instrucción npm run start lo ejecuto. Debería haberlo ejecutado un ratito antes. Vamos a esperar que termine la ejecución. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Quedó claro esto? ¿Cómo básicamente es el flujo de la ejecución, los componentes? ¿Sí? Bueno, bárbaro, mejor. Bien. Y hay algo. Sí, sí, ya Ajá. está ejecutado el otro proyecto, el proyecto más completo. Gracias. Ahora sí. Bien. La application iniciada. Vamos a mirar un poquito cuáles son los archivos de mi proyecto. En primer lugar tenemos una carpeta dis, que es la transpilación de TypeScript. Acuérdense, en NES vamos a usar TypeScript, así que esta carpeta dis se genera siempre que yo ejecuto mi proyecto, se actualiza, porque ustedes pueden escribir nuevo código, entonces esta transpilación, que es la que va a terminar siendo mi aplicación, ¿sí?, tiene que actualizarse. Cuando ustedes ejecuten por primera vez, no la van a ver esta carpeta, y cuando sigan ejecutando el proyecto, esto se va a ir actualizando, ¿bien? Después tenemos el directorio Node Modules, que ustedes ya lo conocen. Acá están las dependencias que va a utilizar mi proyecto. Saben que no se toca, ¿ok? Tenemos el CRC, que va a estar, acá están los archivos de mi aplicación, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son. Una carpeta que dice test, que se utilizan para hacer testeos, NES. No vamos a verlo ahora, si nos alcanza en tiempo seguramente lo vamos a ver después, más adelante, cómo hacer pruebas, NES, ¿sí? Un archivo conocido por todos, que es el package.json y el package.loop. Acá tenemos, bueno, ya conocen, acá tenemos las dependencias que necesitamos dentro de mi proyecto y las dependencias de desarrollo, ¿sí? También tenemos algunos scripts que se utilizan, por ejemplo, para ejecutar el proyecto. Si ustedes ponen, a ver qué hice yo, npm, yo puse
npm run start. Vamos a cortarlo, sí. Clear. npm run start. Dev va a quedar escuchando las modificaciones. Eso, si no, debería reiniciarlo cada vez que haga una modificación, ¿ok? Después tenemos la configuración de TypeScript. Entonces, config TypeScript. La configuración de Nest, que me dice, por ejemplo, dónde va a estar el archivo con mi aplicación, que es el CRC. Ustedes podrían modificar, a ustedes no les gusta que diga CRC, quieren otro nombre de directorio principal, hay que modificarlo acá también, ¿ok? Y después algunas cuestiones de formateo del código, ¿sí? De buenas prácticas, como este archivo y el prettier. Eso básicamente tiene mi proyecto Nest, ¿sí? Ahora vamos a ver la aplicación, cómo está constituida. La aplicación en sí. Arranca con un archivo main, se llama main, que es TypeScript, fíjense la extensión, que consta de una sola función, se llama Bootstrap, ¿sí? Esta función lo que hace es utilizar la clase NestFactory para crear una aplicación justamente a partir de la definición a partir de mi módulo principal. Entonces, yo voy a tener un módulo por acá, ahora vamos a ver qué es esto, que lo voy a utilizar para crear una aplicación Nest. Luego, esta aplicación la pongo a escuchar, ejecuto la aplicación, pongo a escuchar en el puerto 3000. Esto está así, ustedes saben que se puede modificar, pueden hacer un archivo de configuración, un archivo .env, etcétera, para modificar el puerto, ¿ok? Como les decía, está el archivo appmodule, que es la base, todo proyecto de Nest tiene al menos un appmodule, un archivo módulo, en el cual se define, sencillo, es una clase, ¿sí? Que está decorada. Este @module es un decorador que nos provee Nest para decir que esta clase es un módulo, justamente. Ya vamos a ver qué son los módulos, qué son los controladores, qué son los servicios, ¿sí? Básicamente le estoy mandando un objeto en donde digo, bueno, voy a importar tales módulos, voy a trabajar con determinados controladores y estos son mis proveedores. Entonces, mi add-module no trabaja con otros módulos, sí trabaja con un controlador y un servicio. Veamos qué es el controlador. Controlador también es una clase de TypeScript, que también está decorada con un decorador que nos provee Nest, ¿sí? Un decorador de clase, en el cual le manda información, le está diciendo a Nest, che, mirá, esta clase va a ser un controlador, entonces manejala como tal. Contiene, ¿se entiende? Sí, manejala como tal. Justamente a esta clase le asigna más funciones, como habíamos visto que hacían los decoradores, ¿se acuerdan? La clase anterior. ¿Qué más hay en mi clase AppController? Hay un constructor que a través de la inyección de dependencia, que ya vamos a ver qué es eso, va a obtener una instancia de esta instancia AppService de mi clase AppService, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es la inyección de dependencia, lo van a ver a cada rato, pero básicamente lo que hace es decir, mirá, este controlador utiliza una instancia de dependencia de AppService, entonces cuando se instancia la clase AppController, ya Nest me provee de esta instancia, ¿sí? Después tenemos un método getHello que también está decorado a través de un decorador de métodos, que en este caso es get. Estoy definiendo la primera ruta de mi controlador, que como ven va a utilizar el protocolo get
de HTTP para retornar un string y va a utilizar la instancia de mi servicio para acceder al método getHello de mi servicio. Y va a retornar lo que me retorne este método. Veamos el servicio que está relacionado con mi controlador, que es una clase también decorada, que le está diciendo a Nest, mira, este servicio puede ser inyectable, ¿sí? Está decorado con injectable, también un decorador que nos provee Nest, ¿bien? Y simplemente tiene un método getHello que lo que hace es retornar un string. Entonces, defino un método que retorna un string, un dato de tipo string, y acá está el string getHello, ¿sí? Vamos a ver, si yo les dije que escuchaban el 3000, voy a hacer localhost 3000, bien, bárbaro, pasa siempre. Bueno, acá está el problema. Fíjense, ahí eso me pasa por cambiar a último momento. Acá estoy mapeando una ruta que es barra base. En el controlador hay algo que yo no les dije, todavía no era necesario decirle, pero cuando yo defino mi controlador, al decorarlo puedo decir cómo es la ruta final del controlador. Bien, yo le puse base, entonces yo debería haber accedido a localhost barra base. Era cuando tenga el módulo de estudiantes, va a ser estudiante. Cuando tenga el módulo de actividades, barra actividades, ¿ok? Esto es para definir la ruta en sí. Entonces voy a borrar esto, voy a guardar, se recarga, crucemos los dedos, bien. Disculpen por el error, pero bueno, estuve probando algunas cosas. Cristian, Sí, Jessica levantó la mano y Guillermo pregunta en el chat qué significa que un servicio va a poder ser inyectable, que se va a poder inyectar en otra clase. bueno, ya vamos con eso. Ya vamos con esas preguntas. Yo había definido así, ¿ok? Por eso no anduvo. Entonces, ahora esto no va a volver a andar. Y si yo hago base, como existe esta ruta base, porque acá la estoy definiendo, ¿sí? Accedo al localhost 2.3000 barra base, viene a este controlador, el manejador de controladores dice, mira, lo tiene que atender el controlador app controller, ¿sí? El método que responde a esa petición get, ¿sí? Que es get hello, y tengo el hello world, que me retornaba mi servicio. Bien. No sé quién estaba primero. Jessica era. Vamos a ver cómo estaba. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, a mí me quedó la duda de cuando creaste el proyecto, ¿cuáles son, digamos, las cosas que te vienen, no sé, cuando creas el proyecto Nest? Por ejemplo, Ahí. si lo que está en SRC, todos esos archivos, ¿los creaste vos o ya te vinieron? Correcto. Vamos a hacer la prueba, ¿te parece? Vamos a ejecutar. Yo no lo está mal, sí, yo no lo hice ahora porque viste que la creación de un proyecto puede demorar un poquito, pero vamos a hacerlo, pero básicamente ejecutando acá, new nest, new project, perdón, nest new más nombre de proyecto, yo en nombre de proyecto puse base y nest ya me crea toda esta estructura. Por eso decíamos que nest nos presenta toda la estructura que tenemos que seguir, digamos. Bien, por primera vez vos no vas a ver, cuando ejecutes, cuando abras por primera vez el proyecto no vas a ver este directorio dist. Sí cuando lo ejecutes, porque Nest va a transpilar todo lo que vos pongas en TypeScript, lo va a llevar a JavaScript. Entonces ahí se va a crear esto. Pero sí va a tener el node modules, el CRC, con su app
app service, app module, app controller y el main base. Este es como el proyecto base Hello World que te arma Nest. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ahora sí me quedó claro. Vamos a hacerlo igual. Ya voy, Guille. CD Cristian. CD. No. No. CD. A ver. CD class. CLS. CD. U2. CLS. dir. CD práctica el dir. CD Nest. Dir. Acá. Vamos. CLS. PWD. PWD. No. Dir. Sí. ¿Ahí se ve o agrando un poquito? Lo debería ejecutar. Nest new. Vamos a hacer nest menos b. Bien. No sé si debería demorar tanto. Bien. Nest menos b, la versión de Nest instalada. ¿Ok? Nest new base clase. Sí, base clase. Pasó. Ajá. Ahí ejecuté el proyecto. Perdón, la instrucción para crear un proyecto. Esto me va a crear un Hello World. ¿Ok? Lo primero que nos pregunta es con qué paquete vamos a laburar. Que no sé qué está pasando. Ahí. Cuando bajo, se va a la miércoles, disculpen. Ahí también. Bueno, le digo que es npm. Y ahora Nest va a empezar a descargar las librerías y dependencias que necesita. ¿Sí? Y a crear mi proyecto. A ver ahí. Bueno, ahí no sé qué problema tengo. Bueno, ahí está. ¿Alcanzan a ver? Creó el Nest CLI, creó el package JSON, ya creó el directorio CRC. ¿Se alcanza a ver? Sí. Sí, bien. Bueno, no sé por qué se me iba la pantalla. Ahí vamos a dejarlo un ratito y va a terminar de crear el proyecto, el Hello World. Guille. Sí, Sí, me había quedado la duda. ¿Qué significa que un servicio va a poder ser inyectable? O sea, ¿eso significa que lo vamos a poder inyectar en otra clase nomás? ¿No es más que eso? exactamente. O sea, el servicio generalmente se crea para proveer información. O sea, Claro, crea el servicio porque seguramente lo va a inyectar en algún en un controlador controller, para que claro, en un controller o otro servicio. Entonces, si no le pusiéramos inyectable, no lo podríamos hacer. es que la forma exactamente, la forma de decir que esta clase es un inyectable Claro, es con este decorador. Acá lo bien. que vos estás haciendo es inyectar ese servicio, ¿ok? Bien. Utilizar la inyección de dependencias, que básicamente es un, básicamente es lo que nos permite es que nuestro controlador pueda utilizar instancias de servicios, ¿sí? O a terminar creando servicios para que lo usen otros componentes como el controlador. Claro. Ahí va, gracias. ¿Se entiende? Sí, se entendió perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, ahí sigue creándose el proyecto. ¿Quieren? Ahí está, ahí terminó. Bárbaro. Entonces, si yo hago CLS, hago un dir, ahí tengo la clase base que creé recién, ingreso a mi, bueno, podría
cancelar esta ejecución, ¿sí? Hacer... No, esto es del año pasado. Podría cerrar este proyecto, cerrar la carpeta. Acá tengo mi clase base, esta es la que vimos hace un ratito. Suelto. Confío. Jessica era. Acá está la estructura, ¿ok? ¿Sí? Sí, SRC ya tiene el main básico, donde estoy diciendo, che, mira, voy a crear una aplicación a partir del módulo AppModule, que es el módulo raíz, ¿ok? Y voy a escuchar en el puerto 3000 el módulo raíz, que va a tener lo que ya expliqué hoy, va a utilizar un controlador y un servicio, ¿sí? Es una clase decorada con el @module, ¿bien? El controlador que a través de la inyección de dependencia que hablamos recién, utiliza una instancia del app service, ¿sí? Que retorna hello world. Bien, si yo ejecuto esto, a ver, npm run start los puntos web, bien, por acá se debería crear en dist, ahí se creó la carpetita dist, la transpilación de TypeScript a JavaScript, bien, y tengo la información de que NES ejecutó correctamente la aplicación. Sí, esto no va a andar porque, fíjense, mi controlador acá nos dice base, dice simplemente controlador. Entonces, borramos o 3000 y obtuve la respuesta ahí de gusto nomás. Seguramente que falla. Vamos a probar con otro puerto. Bien, y de gusto vamos a cambiar en el servicio, vamos a poner hola, desarrollo de aplicaciones web 2024, guardo, refresco, hola, desarrollo de aplicaciones web 2024. ¿Bien? ¿Dudas? Bueno, continúo. ¿Cómo fue? Bueno, yo le dije que esta era la estructura global de un proyecto Nest, ¿sí? Bien, tenía controladores, bla, 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 bla. La estructura de este proyecto sencillísimo que nos provee Nest cuando creamos un proyecto base sería, ¿sí? Tengo a mi cliente, que fui yo acá, que hice una petición a través de GET. El manejador de controladores. El manejador de controlador dijo, bueno, tiene que ser atendido por el app controller. Dentro del app controller, acá, dentro del app controller, fíjense que accedo al método getHello de mi app service, ¿sí? El getHello de mi app service retorna hola mundo. Bien, el servicio retorna hola mundo al controlador y el controlador responde al cliente el hello world o, bueno, como cambiamos, retorna otro string, ¿sí? Todo esto, servicio y controladores, están contenidos dentro de un módulo, app module, que es acá, ¿sí? ¿Dudas? ¿Nada? Ahí en el chat te preguntan por qué te aparece en rojo el código si tenés todo bien andando. Creo que sería por el Sling y el Prettier, me parece. Correcto. Hay una configuración acá que, si yo la comento, debería solucionar.
Problema solucionado. Comenten esta que es una... tengo entendido, no estoy seguro, tengo entendido que habla de prácticas recomendadas, ¿no es cierto?, a la hora de escribir. Juan, ¿vos sabés un poco más de esto? No, no mucho más de lo que vos dijiste. Es un linter que te recomienda refactorizar el código para seguir mejores prácticas. Eso se puede ir configurando, agregando reglas. Hay una extensión que está buena para Visual que se llama algo de Prettier TypeScript. Algo Ajá. así. También te ayuda, es como que te muestra un poquito más lindo los errores, un poco más entendible. Pretty Ahí el está, código formato. literal, la última. Bueno, Pretty TypeScript Errors. Eso está ajá, muy bueno. bien. Sinceramente no conozco ni la extensión que dijo Guille, y los otros días vi que me aparecían, me marcaban esos errores, comenté el Prettier y salió andando. ¿Sí? Acuérdense, este archivito, JS, y si alguien tiene problema, nos avisa. Bueno, continuamos, ¿cómo venimos con el tiempo? 6, bien, medio lento. Componentes de NES. El primer componente, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, yo voy a cancelar. No, no voy a cancelar, capaz que la uso no. Bien, el primer componente de NES que vamos a ver son los módulos. Bien, los módulos. Un módulo es una clase decorada con module, @module. Decorador proporciona metadatos a NES que utiliza para organizar la estructura de la aplicación. Bien, un poco de lo que ya vimos hoy. Acá tengo mi módulo decorada con @module, que es una importación de NES Common, ¿ok? O sea, nos provee NES. Funciona como contenedores de otras clases, controladores, servicios y otros componentes de NES. Bien, pueden ser controladores, como dice acá, servicios, también pueden ser módulos. Bien, cada aplicación tiene al menos un módulo, el módulo raíz, el punto de partida de NES, que NES utiliza para construir la aplicación, la estructura de datos internas que NES utiliza para resolver las relaciones y dependencias entre módulos y proveedores. En nuestra aplicación que vimos recién, que era recontra sencilla, teníamos el AppModule, que era la raíz, en donde decíamos, vamos a utilizar este objeto que contiene estos controladores, estos servicios, etc. Van a ver en la práctica que para generar, van a ver después cuando necesiten crear el módulo de actividades, van a tener que ejecutar NES Generate Module y el nombre del módulo. Ejemplo, actividades. Cuando tengan que loguear, seguramente van a generar el módulo de autenticación le van a llamar, bueno, disculpa Juan que me metí ahí con el tema de la práctica, pero seguramente va a ser así. Va a ser como ese Cristian, exactamente. Bueno, luego, cuando tengan el tema de bitácora, van a tener que generar, ¿ven? ¿Se explica? ¿Me explico, Diego? Van a tener modularizada la aplicación. Esa es la idea en NES. El uso de los módulos es muy recomendado como forma efectiva de organizar los componentes. Para aplicaciones grandes, la arquitectura utilizará múltiples módulos, cada uno encapsulando capacidades relacionadas, ¿bien? Y exponiéndose hacia otros componentes, a los componentes que quieran utilizarlos, ¿sí? Entonces, acá en mi ejemplo no tengo nada, pero me voy a meter con otro ejemplo más completo, voy a cerrar todo. Acá yo tengo un ejemplo que le puse de título facultad, ¿ok? El típico, estudiante, materia, etc. Tengo un app module raíz. Yo voy acá, en mi otro proyecto en import no tengo nada, en mi array de importaciones no tengo nada, pero sacando esto, fíjense que yo puedo definir los módulos que necesito que se importen en mi módulo raíz. Entonces, en mi módulo raíz, que es el app module, voy a decir, voy a utilizar el módulo estudiante, voy a utilizar
el módulo materia, el módulo legajos, ¿ok? Cada uno de estos fue exportado para que alguien lo utilice, ¿sí? ¿Se entiende? La idea del módulos. Bueno, como dice acá, el decorador toma un solo objeto con las siguientes propiedades. Los proveedores, que suelen ser los servicios, los controladores, los import, o sea, lista de módulos importados que se requieren en este módulo, ¿sí? Y los export, que representan un subconjunto de proveedores que son proporcionados por este módulo y deben estar disponibles en otros módulos que importan este módulo, ¿ok? Es medio rebuscado ahí, pero básicamente voy a tener un export acá, en este caso no tengo ninguno, voy a tener un export, que es lo que yo voy a exportar, es un array que representan los componentes que exporto de mi módulo, ¿sí? Aspectos importantes sobre los módulos. Bueno, la encapsulación. Encapsular la lógica relacionada y ocultar la implementación interna de los componentes, ¿sí? Encapsular todo lo que tenga que ver con autenticación, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con actividades, etc. La reutilización. Un módulo puede exportar sus componentes para que puedan ser importados y utilizados por otros módulos, como vimos recién en el ejemplo de la facultad, que el app module raíz utilizaba los módulos de estudiantes, creo que decía, estudiante, legajo y materia. Nos permite también definir áreas funcionales. Pueden representar áreas funcionales de la aplicación, lo que ya dije, autenticación, productos, etc. Nos ayuda a organizar y estructurar la aplicación. Esto es un aspecto importante que el lacing loading, ¿sí? Los módulos pueden cargarse bajo demanda, es decir, cuando se necesiten. No cargar todos los módulos de una y que nuestra aplicación sea ineficiente, sería el concepto. ¿Bien? Y bueno, la modularidad que es más de lo mismo. ¿Bien? ¿Dudas? Ahí preguntó Camila Suárez si acá vamos a poder usar router outlet y la respuesta es que no, router outlet es una estructura de Angular. Lo vamos a usar cuando veamos la parte de Angular. Router outlet. Ahora que dijiste Angular, me faltó comentarle eso, que NES está inspirado en la arquitectura de Angular. Creo que no lo dije, ¿no? Sí, brevemente en alguna de las primeras diapositivas aparecía que te inspiraba en Angular. Bueno, mejor entonces. Continuamos. Otro de los componentes de NES son los controladores. Los controladores son los responsables de manejar las solicitudes y devolver la respuesta a los clientes, como vimos por acá, en mi estructura de funcionamiento, ¿sí? Teníamos el controlador que termina recibiendo la solicitud, se conecta con alguien o no y termina respondiéndole al cliente. Agrupan la lógica de manejo de solicitudes relacionadas en una sola clase, es decir, el controlador de usuario podría manejar todas las solicitudes entrantes relacionadas con listar, crear, editar, eliminar usuarios. Esa es la idea. El decorador @controller asocia la clase controller con los metadatos requeridos y permite que NES cree un mapa de enrutamiento, ¿sí? Que es lo que yo le hablaba de que NES va a saber, según la petición que llega del cliente, a través del manejador de rutas que tiene, el manejador de ruta que tiene va a saber en qué controlador desembocar, ¿ok? Miramos este proyectito, tenemos estudiantes, tenemos acá el módulo de estudiantes, ¿ok? Si vemos el controlador de estudiantes, ¿qué es el controlador de estudiantes? Nada, es una clase TypeScript, ¿sí? Una clase escrita en TypeScript, decorada con @controller, un decorador de clase, que nos proporciona NEST, ¿sí? Acá está. Tenemos que importar el decorador y luego decorar la clase. Al agregar comillas de estudiantes, yo voy a decir, bueno,
para acceder a esto voy a hacer localhost 2.3000 barra estudiantes, ¿sí? Fue el error que me dio hoy cuando no accedía, porque en el mío decía base. El propósito de un controlador es recibir la solicitud específica de la aplicación. El mecanismo de enrutamiento controla que los controladores... Bueno, esto es un poco más de lo que ya dije. Con frecuencia, cada controlador tiene más de una ruta y diferentes rutas pueden realizar... Bueno, sí, más de lo que dijimos. Para crear un controlador, al igual que hoy necesitamos crear un módulo, para crear un controlador, el comando es nes g controller más el nombre del controlador o netg y la abreviación de controlador, ¿sí? Algunos decoradores de métodos que se suelen utilizar dentro de los decoradores, seguramente acá ya vieron, así como teníamos el controller que decoraba la clase, vamos a tener decoradores de métodos que me van a estar diciendo, mirá, cuando venga un post, una solicitud de tipo post, ejecuta esta, ¿sí? Va a terminar siendo una ruta. Tenemos post, get, delete, pat, ¿sí? Todas provistas, es decir, que tenemos que importarlas para usar desde el paquete common de Nest.js, ¿sí? Entonces, el decorador get define un endpoint HTTP de tipo get, vamos a requerir información con get. El decorador post define un endpoint de tipo post. El put, acá debería decir pat, ¿sí? Ese es el que usé, ¿no? Sí. Para que quede igual. Define un endpoint de tipo patch, que se utiliza para modificar, ¿ok? Y el decorador delete, vamos a utilizarlo cuando queramos eliminar algo y define un endpoint, una ruta, ¿sí? Para borrar. Podríamos ver un ejemplito. Acá ya tengo todos los decoradores, vamos a volver a la base, a este. Control K, cierro todo lo que está abierto. Acá yo tengo mi controlador base, ¿no es cierto? Que solamente tiene una ruta, que es get. Entonces, cuando yo hago un get a localhost 2.3000, viene acá. Yo podría definir otro get que reciba un parámetro. Sea... no, un nombre. Esto va a ser, sí, un nombre. El saludo. Me estoy adelantando. A ver. Sí, me estoy adelantando porque después venía el tema, pero bueno, no pasa nada. Acá, fíjense, este get es distinto que este porque este no recibe ningún parámetro, ¿ok? Este sí va a recibir un parámetro que va a ser un nombre, yo lo defino así. Y para capturar el parámetro que viene por la query, por la ruta, utilizo otro decorador, que es el decorador params. No llegué a la teoría, me adelanté, disculpen. También tiene que ser importado. Ahí está importado de Nest Common. Yo voy a decir que esto va a recibir un nombre, ¿sí? Y es de tipo string. Entonces, ahí definí una nueva ruta, tipo get, con un parámetro. Capturo el parámetro. Es importante decir que voy a retornar un string, porque se me ocurre ahora. Retorno un string, tix, no, al 96. Hola, si no empezó, tix.
No. Entonces, definí una ruta que recibe un parámetro nombre y fíjense que acá nomás retorno, no accedo a un servicio, no estoy accediendo a un método de un servicio, ¿no? Estoy haciendo más cortita. ¿Bien? Eso es para hacer la prueba nomás. A ver si funciona. ¿Siguen 50? Sí. ¿Esto sigue funcionando? Sí. Y si yo acá digo CF, dos puntos, no, barra CDF. Hola CDF. Bien, capturé el parámetro que venía, ¿sí? Esto va a servir si yo le paso acá un ID y podría modificar algún dato de mi base de datos, ¿ok? ¿Se entiende? Me adelanté un poquito, pero bueno, ahora lo vemos en la teoría. En el ejemplo, bueno, esto ya lo vimos, parámetros de ruta. Para definir rutas con parámetros dinámicos, era esto, un parámetro dinámico, porque esto va a modificar y va a funcionar. Para definir rutas con parámetros dinámicos nos permite agregar tokens de parámetros de ruta en la ruta para capturar el valor dinámico de esa posición de la URL de la solicitud. Entonces, acá estoy capturando el parámetro que viene, ¿sí? Y lo utilizo acá abajo. Los parámetros de rutas declarados de esta manera pueden ser accedidos usando el decorador params que debe ser agregado en la firma del método. La firma del método es todo esto. El find1, params, params.ani, string, ¿ok? Bueno, ya lo vimos ese ejemplo. Entonces con params obtengo el parámetro dinámico que puede venir por la URL. Otro decorador interesante y que nos va a servir, seguramente lo vamos a utilizar en la práctica, el decorador body. Es utilizado para extraer los datos del cuerpo de la solicitud, ejemplo, al hacer un post, un put, un patch, ¿sí? Agregando el decorador a un parámetro del método en el controlador, NES analiza el cuerpo de la solicitud y mapea los datos de ese parámetro en la entidad, ¿sí? Fíjense en el ejemplo, define una ruta de tipo post para crear algo y en este caso va a crear un cat, aparentemente, sí, está en la documentación, crea un gato, y bueno, nada, acá retorna que un texto simplemente, pero básicamente el concepto es que con el parámetro, con el decorador body, ustedes pueden capturar los datos que vienen por el body de la petición, ¿ok? Podríamos agregarlo acá. Vamos a hacer una nueva ruta tipo post, fíjense, la importamos de Next Common, nuevamente. Generalmente se utiliza para crear, vienen datos cuando vamos a crear o editar, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer crear algo, acá no vamos a crear nada, solamente vamos a retornar un string, crear algo, va a utilizar el body, ¿sí? Para acceder a los datos, vamos a hacer el body nombre, o sea, de tipo string, va a retornar un string. Esta marca roja que me da acá es porque todavía no retorné nada. Return a 96. Se creó, imagínense que este método va a utilizar alguna función o método de mi servicio, ¿sí? Va a ir a crear algo en la base de datos y va a retornar algún mensaje que dice se ha creado con éxito. Vamos a utilizar el nombre. Se ejecutó. Para utilizar el body, yo voy a utilizar
3050. Esto era de tipo post. Y acá le voy a pasar nombre. Y acá tengo el return, ¿sí? Acá esto es lo que traía el cuerpo, ¿sí? De mi solicitud, el body. Mi controlador se quedó con el nombre y lo imprimió. Me retornó un string. ¿Se entendió eso? Sí. Para aclarar un poquito más, acá lo que hace es acá, esto es un tipo, ¿sí? Acá va a obtener un objeto de tipo createCatDTO. Un DTO es una representación, una clase de NES que me va a representar los datos que estoy esperando, ¿sí? Nosotros más adelante seguramente vamos a crear DTO para saber qué datos estoy esperando a la hora de hacer un update, una inserción, etc. Estos DTO nos sirven también para saber qué espero, para validar esta información, ¿ok? Por ahí hay una consulta. ¿Sí? Creo que hay una consulta. ¿No? Cris, sí, yo le había levantado la mano. Te iba a consultar cuando haces el Nest Generate, ¿lo haces dentro del SRC o tenés alguna carpeta de ítems o en el mismo de la carpeta de DTO? Ajá, ¿dónde? Porque vi que lo generaste dentro del DTO, ¿puede ser? En el otro proyecto, creo que era el de estudiantes, ¿puede ser? Vamos al proyecto de estudiante. Hay diferentes comandos, ¿ok? Con Nest Generate Service voy a crear un servicio, ¿sí? Con controller, un controlador, ¿ok? O con CO. Después está con module, Nest, acá, espérate, ahí está. Y esto es con minúscula. Bien, la idea es que puedan crear los componentes que necesiten. Un controlador, por acá estaba la definición, el módulo, ¿sí? Depende de lo que vos necesites crear, es la instrucción, ¿sí? Cuando yo armé mi proyectito de facultad, lo ejecuté acá, clear, acá, NES, G, NES G, vamos a suponer que vamos a hacer un servicio, no, un controlador, no, un módulo. Módulo, tenemos estudiantes, tenemos legajo materia, necesitamos carreras. Esto me va a crear el módulo carreras completo. Por acá debería estar. Ahí ya te aparece. El primero. No lo vi. Acá está, perdón. Acá tengo el módulo carrera. ¿Sí? Adentro de carrera lo vas a crear el servicio, el controlador, etc. Siempre vas a tener un módulo que va a contener alguna lógica de negocios completa, ¿sí? Una lógica funcional completa, como veníamos hablando. O sea que tranquilamente adentro de carrera yo puedo tener mi app service, mi app module, mi app controller, así. Exactamente como tengo acá para estudiantes, tengo el módulo, la definición del módulo de estudiantes, fíjate, tengo el módulo de estudiantes que define con qué proveedores va a trabajar, con qué controladores, con qué módulos externos va a trabajar, ¿sí? En este caso es de TypeORM. No entramos todavía en este tema, pero bueno, en este import lo que hace es decir, che, mirá, de TypeORM necesito estas entidades. Después vamos a ver cuál es el concepto de entidades, ¿sí? Pero fíjate que dice que va a utilizar, como proveedor va a utilizar estudiantes servicios, y estudiante servicio está por acá. Tengo el servicio estudiante, también el de controlador, ¿sí? Lo mismo pasa con legajos. Legajos no estaba completo. Lo mismo pasa con materias. Tengo el módulo de materias que dice, bueno, mirá, mi proveedor va a ser materia service, ¿sí? Está acá. Materia service, una
clase inyectable, ¿ok? Que está siendo exportada para que la utilice alguien más. ¿Quién? Y bueno, en este caso, la va a utilizar el módulo materias. También tiene un controlador, ¿ok? ¿Entiende? Sí, se entiende. Te aprovecho, te hago otra consulta más. Disculpa ahí. Sí. Es más fácil de verlo acá, porque tengo un módulo raíz con el controlador y el servicio. Después voy a tener un segundo módulo que ya no va a ser el raíz, sino que va a ser el módulo de ese módulo particular, ¿ok? No sé si mezclé más ahí. Sí, capaz que sí. Te iba a preguntar igual. Perdón. Es el app controller spec que está en TypeScript. ¿Eso no tocamos porque hace la compilación? O... Este App Controller SPEC se utiliza para pruebas, ¿bien? Okay. Si se utiliza para hacer testeos y pruebas en Nest. Todavía, si tenemos tiempo, vamos a ver un poco de pruebas con Nest. Por ahora no, ¿bien? Pero para que sepan nomás, Nest lo utiliza para pruebas. Y te pregunto, ¿y la carpeta de test propiamente hecho también tiene el spec que es el Correcto, sí, correcto, también. De cualquiera de los dos lugares podemos jugar con las pruebas en algún momento del proyecto? No, por ahora no. Ok. Por ahora no, pero sí, la idea es que estos archivos son de configuración para que Nest hagan pruebas. Después lo vamos a ver, con tiempo lo vamos a ver. Cris, me quedaba una duda sobre todo algo que creo que había preguntado Guillermo. Controladores y servicios. Yo puedo consumir servicios a través de un controlador y un controlador también se puede ser requerido por alguno de los servicios. ¿Está bien planteado así? No. El controlador es quien va a utilizar alguna instancia de servicio. O no. Puede ser que la solicitud o la petición que te llegue a vos y desemboque en X controlador se resuelva solamente en el controlador, como lo hice acá. Ojo que lo hice para probar nomás, ¿eh? Yo hice, tengo mi controlador, fíjense, definí una ruta tipo get que recibe un parámetro nombre y acá resolví, ya está. Para este ejemplo retorné acá hola y nombre. Bien. Después, en el ejemplo que traía por defecto cuando ustedes hagan el hola mundo, el que trae por defecto sí utiliza una instancia de un servicio. Pero al revés no, un servicio no va a requerir un controlador. Generalmente al revés, es al revés. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Seguimos? Le metemos ficha hasta que terminemos, que serían 15 minutos más. ¿Estamos todos de acuerdo? El que se tenga que ir, no hay problema, va a quedar grabado. Pero no quedan tantas, y vamos a ir más rápido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, ¿Ningún problema? ¿Alguna objeción? Ni una. Discúlpenme por... Capaz fui medio lento. No problem, siga, todo pelota, claro. Router no. Bueno, continuamos. Servicios. Los servicios tienen la responsabilidad de gestionar el trabajo con los datos de la aplicación. Realizan operaciones de crear, modificar, etc. Ofrecen los métodos para que los controladores puedan realizar operaciones necesarias para controlar los datos que se necesitan usar. ¿Ok? Entonces, estos servicios van a quitar responsabilidad de los controladores. ¿Bien? Van a reducir el acoplamiento porque si no vamos a tener que meter todo en el controlador y no es la idea. Acuérdense siempre, desacoplar. Y ahí la lógica del negocio a una clase distinta. Bien, para generar un servicio, igual que un controlador o un módulo, es generate y la palabra service más el nombre. Lo importante de un servicio es que van a proveer de mecanismos para que los controladores accedan a datos, accedan o escriban datos en la aplicación.
providers. Es un concepto fundamental de NES. Muchas clases de NES pueden ser tratadas como proveedor, los servicios o los repositorios. Ahora vamos a ver qué son los repositorios. La idea principal de un proveedor es que pueda ser inyectado como una dependencia. Lo que vimos hoy, acá, en facultad. Estudiante. No, vamos con este que es más sencillo. Tengo acá, tengo el controlador app que a través de la inyección de dependencia se queda con una instancia o cuando se construye la instancia del app controller a través de la inyección de dependencia, dice, che, necesito una instancia del app service. ¿Bien? ¿Se acuerdan de la inyección? Entonces, la idea principal de un proveedor es que pueda ser inyectado como una dependencia. Esto significa que los objetos puedan crear varias relaciones entre sí y la función de conectar estos objetos puede ser delegada en gran medida al sistema de ejecución NES. ¿Por qué dice esto? Porque NES va a decir, mirá, este constructor utiliza la inyección de dependencia, ¿para qué? Para obtener una instancia de app service, justamente, ¿sí? Los controladores manejan las solicitudes HTTP y delegan las tareas más complejas a los proveedores. Estos proveedores son declarados como provider en un módulo. Estaban acá. Entonces, dentro de mi app módulo, tengo el proveedor app service, que le va a dar servicio al controlador. Y en el otro ejemplo que tenía de facultad, tenemos el app módulo raíz, que tiene como proveedor un app service, está por acá. Bueno, es el app service de Lola Mundo. Vamos a otro módulo más completo. Acá. El app módulo de estudiantes tiene como proveedor el servicio estudiante. El servicio estudiante va a tener métodos que después va a utilizar el controlador estudiante. ¿Sí? ¿Por qué va a poder hacer eso? Porque esta clase servicio, este proveedor servicio, es inyectable. ¿Quién lo va a inyectar? ¿Quién va a utilizar esto? El controlador. ¿Qué son los proveedores? Es una clase básica con una propiedad y dos. Bueno, acá está, básicamente está diciendo lo que ya venimos diciendo. Estoy definiendo una clase con el decorador inyectable, que es de NES, ¿sí? Bueno, acá en este caso, ¿qué hace? Define un arreglo y dos métodos, ¿sí? El decorador inyectable permite crear una clase que será capaz de inyectarse en los controladores. El decorador hace posible la inyección de dependencia. ¿Bien? Un detalle importante, el sistema de inyección de dependencias para proveedores. Un detalle importante del sistema de inyección de dependencia para proveedores es que la instancia proporcionada a los controladores son únicas. Es decir, existe una misma instancia del servicio a lo largo de toda la aplicación. ¿A qué le hace acordar eso? A los patrones de diseño, ¿o no? ¿Sí? ¿Ni? Bueno. Seguimos con servicios. Inyectar un servicio en un controlador. Los servicios se envían a los controladores. Bueno, esto ya es más de lo que hablamos. Bueno, hasta ahí tenemos cuáles son los componentes más importantes de NES. Vimos el módulo, el controlador, el servicio, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí, hermano? Che, Cris, ¿vos después podés subir los ejemplos? Sí, claro que sí. Pues está bueno el de facultad, sobre todo, me le quedé dando vueltas a eso. Sí, el de facultad, te comento, sí, lo vamos a subir. El de facultad no está terminado, no llegué con los tiempos, pero el de facultad básicamente tiene casi con... La idea era mostrarlo ahora, pero bueno, al final de la clase lo voy a mostrar rápido. La idea era definir estudiante, listarlos, modificarlos. Estudiante está, relacionarlo con algún legajo y con algunas materias, ¿sí? Hacer la inscripción sería.
Pero sí, quédate tranquilo que lo vamos a subir. No está terminado, pero bueno, sirve de guía. Dale, y te consulto el tema del repositorio que le vas a mostrar ahora. O- Sí, no, creo que no está en esto, pero podemos ver el concepto rápido, ¿sí? No, Está te acá. pregunto porque tenía el decorador de Inject Repository, por eso. Ah, sí, vamos a introducir el concepto, si te parece, por si después ves el ejemplo, pero vamos a introducir el concepto, no sé si vamos a llegar con la presentación. Pero básicamente es lo mismo. Estás inyectando una dependencia y la vas a tratar como un repositorio. ¿Qué es? Un repositorio nos va a permitir después trabajar con métodos, trabajar con métodos y acceder a información de la base de datos. Básicamente eso. ¿Sí? Más o menos. Después lo vamos a ver un poquito mejor, Hernán. ¿Seguimos? Se cumplió la hora. El que no pueda seguir, todo bien. Vamos a seguir grabando. Y el que se quiere quedar, así terminamos la clase. Discúlpenme por no completar a tiempo. Le voy a pedir 5 minutos, recargo el agua y vuelvo, ¿ok? Corto la grabación acá.